Bienvenidos, futuros juristas del Ecuador y del mundo. Nuevamente, gracias por acompañarnos en una entrevista más en este año 2021, augurándoles muchísimos éxitos a todos ustedes, estudiantes de Derecho, y a quienes nos acompañan siempre en estas entrevistas, tanto abogados como estudiantes. En esta ocasión tenemos la cordial presencia del doctor Sebastián Barreiro Abad, con quien vamos a tratar un tema muy interesante y es el tema de la mediación como una alternativa extrajudicial. Doctor, bienvenido. Querido Byron, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, muchísimas gracias a todos quienes nos pueden transmitir por este medio para hablar de un tema muy interesante que el día de hoy está en auge y esperemos que así lo siga. Doctor, ¿qué entendemos por mediación? Correcto, Byron. Bueno, vemos que realmente la forma más común y habitual al paso de los siglos y los años ha sido el caso de resolver los conflictos de las personas a través de los tribunales de justicia. Sin embargo, existen varias alternativas a la función judicial. Hoy tocaremos el tema de la mediación. ¿Cómo podríamos conceptualizar a la mediación? Tendríamos que remitirnos a la ley de mediación. En su artículo 42 nos da una definición de lo que es mediación. Sin embargo, no quisiera remitirme a la definición legal, sino explicar más que nada qué es lo que contiene este cuerpo normativo. La mediación es un proceso por el cual las partes o sus representantes, con la asistencia de un tercero que se lo llama mediador, consiguen por sí mismas, a través de la discusión y negociación, aquellos acuerdos que sean satisfactorios para ambos. Esto es una definición la cual puede determinarse de una manera general para la mediación, puesto que existen determinados casos en que la mediación puede variar, sea en derecho o en temas, como nos manifiesta también la ley, la mediación comunitaria. ¿Cuál sería la diferencia exacta o precisa que existe entre mediación y conciliación? Como bien sabemos, los MASC, los medios alternativos de solución de conflictos, son aquellos medios extrajudiciales. Sin embargo, existen diferencias entre ellos, tales como son la mediación, el arbitraje, la conciliación y la negociación. Todos tienen un orden jerárquico. Sin embargo, la mediación puede iniciarse antes y durante un proceso judicial. Antes de iniciar un proceso judicial, ¿cómo? Mediante un convenio en cualquier instrumento jurídico, por ejemplo, un contrato, en el cual ya se establezca un convenio de mediación, en el cual las partes, en un caso futuro, pueden llegar a tener un conflicto y este se lo tendrá que tramitar en mediación. Y ahora, el juez, ¿qué hace en ese caso en el que tenga un contrato en el cual tenga una cláusula de mediación dentro de ella? Tendrá que respetar la mediación, la independencia y pasar a que se sustancie primero eso dentro de mediación y posteriormente él tendrá conocimiento de lo que sucede. Entonces, en este caso, el juez tendrá que tener un acta de imposibilidad de mediación o, en el caso de un acta de parcial de mediación, para poder ejecutarla y poder continuar con el proceso judicial. Ahora, la diferencia con la conciliación igualmente tiene que existir ya un proceso judicial, no se puede dar con anterioridad a un proceso judicial. La conciliación se da entre las partes igualmente, que en ese momento, en un juicio, el juez lo que hace es apagar los dispositivos de grabación para que entre las partes, entre común acuerdo, lleguen a una solución en el conflicto y posteriormente no se continúe con el proceso judicial. Sea cual sea el procedimiento en el que estén, la conciliación es obligatoria para los jueces promoverla. Entonces, esa sería la diferenciación clave entre conciliación y mediación. Ahora también me mencionaba la negociación. La negociación igualmente es un método alternativo de solución de conflictos, pero en esta no existe un acta como existe en la mediación o una resolución como existe en la conciliación, sino que vamos a la palabra empeñada. Es decir, el acuerdo entre las partes, se dan la mano y sigue. ¿En qué casos, por ejemplo, podríamos estar hablando de que se pueda tramitar mediación? Como bien sabemos, el proceso de mediación puede iniciar, sea por la solicitud directa presentados de forma individual o comunitaria ante los centros de mediación acreditada, la derivación judicial, que es el acto procesal por el juez, deriva un proceso a los centros de mediación para su solución, y tenemos la remisión fiscal.
Tema muy importante que se da en los casos de tránsito, en el cual el fiscal remite a un centro de mediación para que se articule un proceso de conciliación. Hay una resolución que establece claramente cómo se tiene que realizar del Consejo de la Judicatura. Es la 327 del 2014. Ahora me preguntaba Byron, ¿qué se puede mediar, verdad? Tenemos que tener claro aquí entre el derecho público y el derecho privado. Como bien sabemos, dentro del derecho privado son los derechos personales. Todos aquellos derechos susceptibles de transigir son los que se pueden llegar a una mediación. Aquello que no menoscabe a un tercero, hay que tener claro eso de ahí, que incumba a dos partes y no a un tercero. Ahora, en el derecho público, tenemos que tener claro que se puede mediar aquello que no constituya potestad pública. Quisiera dar un ejemplo para que quede claro en materia pública qué se puede mediar. Por ejemplo, en materia de contratación pública se puede llegar a mediar el tema de los incumplimientos de contratos, el tema de las multas que se tengan en los incumplimientos de contrato que pertenece al derecho administrativo sancionador, la declaración unilateral de terminación anticipada que se puede dar de contrato, entre otros temas más dentro de la contratación pública. En tema del derecho privado se puede llegar a mediar en muchos aspectos, tema de familia, ojo, el tema de familia, niñez y adolescencia sí es susceptible de revisión una vez que haya sido mediado por el juez, puesto que los derechos de los niños y menores de edad se encuentran en una jerarquía superior por los derechos privados, ¿no? Quisiera también explicar qué no se puede llegar a solucionar en mediación. ¿Qué no se puede solucionar? No se puede solucionar temas de estado civil, temas de la capacidad de la persona, aquellos también derechos renunciables, tales como son los derechos humanos, delitos penales, en los que ya son delitos de acción pública, ya compete a la fiscalía, no se puede llegar a mediar temas de contravenciones penales, sea violencia verbal, física, sea insultos, calumnias, y temas de violencia intrafamiliar, que no se pueden llegar a mediar porque existe un fiscal de por medio quien está llevando ese caso. Sin embargo, en temas de reparación integral, que ya constituye monetariamente una cifra, sí son temas que se pueden llegar a mediar, pero son temas de índole económica. Me gustaría aclarar la situación de, por ejemplo, pensiones alimenticias. ¿Cómo procede en este caso la mediación? ¿Puede ser viable antes de iniciar el juicio de pensiones? Correcto. Dentro de la materia de familia, vemos que se puede realizar pensiones alimenticias, fijación, aumento, rebaja. Byron, usted hace alusión a un tema que quisiera responderla con un ejemplo y que va a quedar muy claro para todos. Por ejemplo, tuvimos un caso dentro de mi estudio jurídico en el que una señora solicitaba una fijación de pensiones alimenticias. Sin embargo, con anterioridad, ella ya tenía un proceso de violencia, es decir, se había extendido una boleta de auxilio a favor de ella y su hijo por temas de violencia del padre y temas que se pueden mediar. Un juez nos llamó ya a la audiencia. Sin embargo, la otra parte ya había iniciado un proceso de solicitud de mediación. El juez aceptó esta solicitud de proceso de mediación sin darse cuenta que existía o que una boleta de auxilio, es decir, medidas cautelares para que esta persona no puede estar cerca del actor. Entonces, en este caso, a modo de crítica, quisiera decirlo, si bien existe un instrumento, es un instructivo para la derivación de casos en las causas judiciales, dice que el juez emite un auto de derivación dentro de un término de 3 días y este puede aceptarse o negarse por las partes. Sin embargo, no dice en qué casos puede llegar un juez a mediar, en qué casos un juez puede llegar a derivar a un centro de mediación. Queda a total discrecionalidad y arbitrariedad del juez decir, este caso sí va, este no va, ¿en dónde estamos? Entonces, esta también es un punto clave, un punto álgido, el cual se debería resolver en base a instructivos o reglamentos, que de paso quisiera decirlo, falta mucho en Ecuador, si bien tenemos una ley de mediación, falta mucho por recorrer temas de mediación comunitaria, el tema de la mediación independiente y así. Sin embargo, en el tema de familia, en el tema de fijación de pensiones de alimentos, se tiene que hacer, el mediador es clave, tiene que hacerse bajo la ley. Nosotros tenemos una tabla dentro del Sistema Único de Pensiones Alimenticias del SUPA, el cual establece cuánto se debe pagar en base a la remuneración del obligado principal y también en base a la edad de los menores y el número de los hijos que éste tenga.
¿Cuál sería el caso que usted diría, por ejemplo, esto necesita ser o que sea susceptible de mediación? ¿Existe algún caso en particular para usted? En particular, algún caso, yo diría que tal vez se expanda un poco más a los temas laborales. Los temas laborales hoy en día pueden llegar a ser sujetos de mediación, aquellos casos de pago de liquidación laboral, teniendo claro en cuenta que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Sin embargo, uno cuando ya está dentro de un proceso judicial, sí puede llegar a transigir, pero en un proceso judicial. En un proceso extrajudicial, lo único que se puede mediar son formas de pago de liquidación laboral, formas de pago de la jubilación patronal, tema de remuneraciones atrasadas, sí se puede llegar a mediar. Pero temas que tal vez van un poco más en profundidad en el tema laboral, como temas de desahucio, visto bueno, que ya se necesite un inspector de trabajo, sí puede coordinarse interinstitucionalmente entre los centros de mediación y, en este caso, la Dirección Provincial de Trabajo, en este caso acá en mi caso Astuay. Tendría que profundizarse ese tema, sí se podría hacer, pero lamentablemente, como mencionó Byron, faltaría un desarrollo legal para poder llegar a eso. En el caso por ejemplo, cuando las partes deciden mediar, necesitan acudir con sus abogados. ¿Es necesario realizar también escritos dentro de esto? Es menester decir esto de aquí, no se necesita abogado para uno acudir a una mediación. Sin embargo, determinados casos, por ejemplo, tema de materia de consumidores y usuarios, pago de reclamos por publicidad engañosa o por mala calidad de servicios, que necesiten ya un poco más de tecnicidad, pienso que sí necesitan guía jurídica por parte de un abogado. Sin embargo, hay que dejar bien claro que la mediación no necesita de un abogado para que la gente lo pueda hacer. Caso contrario, la gente no podría mediar, no podría darse las mediaciones comunitarias que muchas veces las comunidades indígenas, afroecuatorianas y entre otras tienen que realizarlo por diferentes temas en los cuales no tengan un sistema judicial cercano a su comunidad, tienen un mediador. También hay esta figura de los jueces de paz que faltan desenvolverlo y desarrollar normativamente mucho. De hecho, hicimos una encuesta entre si es mejor mediación o sustanciarlo todo a través de juicio y la mayoría votó por juicio. Entonces, creo que es muy ¿Cuál fue importante el destacar. porcentaje más o menos, Byron? Más o menos hablamos de un 83 en cuanto a juicio y mediación 60. Entonces, Correcto. más o Si menos ve, vemos que falta profundizar, como usted bien dice. por supuesto, más que nada es el conocimiento público de la mediación. Uno ya habla de mediación y directo piensa en un abogado. Debería pensar realmente en los conflictos y verlos como una oportunidad que tiene muchas ventajas. Quisiera nombrar las ventajas de la mediación. Tema de proceso ágil y célere, como le mencionaba, permite el ahorro de tiempo y dinero. Es un beneficio a las partes por el tiempo de este que existe y obviamente las partes plantean solución a sus propios problemas y construyen acuerdos amparados en la ley, pero modificados para ellos. Entonces va a ser de cumplimiento un poco, se puede decir, más fácil. ¿Cuál sería este Eh, trámite, doctor, para ser mediador acreditado? el trámite para ser mediador acreditado, primero compete a todos los centros de mediación que ya son acreditados, ellos pueden realizar gestión de formación de mediadores. Pueden realizar certificaciones para que nazcan mediadores desde las cámaras de producción, desde los municipios, pueden hacerlo. Sin embargo, uno para acreditarse al Consejo de la Judicatura tiene que pagar un porcentaje, una tasa cada año y también realizar prácticas. Posteriormente a esto, uno tiene que encontrarse acreditado en un centro de mediación. Entonces, aquí vamos al punto clave. Yo hasta ahí ya soy mediador como tal, pero para poder ejercer la mediación y me llamen a alguna mediación, tengo que encontrarme acreditado a los centros de mediación. Como bien sabemos, no todos los centros de mediación son públicos, existen muchos privados. Entonces, aquí va la discrecionalidad que tengan en el reglamento interno de cada uno de los centros de mediación en cómo irán a resolver. Igualmente, el tema de las tasas es un punto importante. Por ejemplo, en los centros de mediación del Consejo de la Judicatura, uno tiene una tasa que es $20 e incluso hay temas gratuitos. En el caso de las derivaciones judiciales a mediación son gratuitas. En el tema laboral también
son gratuitas, pero en otros temas cuesta $20 la solicitud de mediación, se la ingresa y posteriormente a eso. Otros centros de mediación tienen tasas que ya lo fijan en base a la cuantía de la cual se esté resolviendo. Por ejemplo, en contratación, la cuantía es de $100,000, se le pondrá un 2% a eso de ahí, que se queda con el centro de mediación. Doctor, le planteo un caso. Por Buenísimo. ejemplo, si una persona vive en Quito y otra acá en Cuenca, ¿cómo se llevaría a cabo? ¿En qué centro de mediación se debe resolver este problema? Buenísimo. Tendríamos que ver primero en qué se centra el conflicto, si es sobre bienes o sobre derechos personales, y eh, ir a cualquier centro de mediación. Eso es lo clave de la mediación. No tiene ningún fuero concurrente, uno no tiene que asistir como en la demanda, demandar obligatoriamente al trabajador en su domicilio, sino que aquí, como la característica clave que tiene la mediación es la primacía de la voluntad. La primacía de la voluntad es lo que da que sea el acta de mediación sea una sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada, tenga ese efecto. Para eso, las partes tienen que estar de acuerdo, pudiendo ir a cualquier centro de mediación, sea el de Quito o el de Cuenca. Quisiera, más que nada, dejar estos puntos álgidos de crítica para que sean discutidos dentro de la academia. Pienso que la mediación tiene mucho más por investigar, por conocer, por explorar. Siento que igualmente la regulación normativa es escasa. Hay temas en los cuales países vecinos al nuestro nos dan de largo en temas de mediación, en temas de arbitraje. Pienso que igualmente debe haber el financiamiento adecuado para los centros de mediación públicos, que existan más centros de mediación para poder descongestionar tanta carga procesal que existe hoy en día. Como bien vemos, nos están agendando audiencias de aquí para diciembre, para el próximo año, cuando estamos iniciando apenas este. Entonces es crucial ver que realmente las personas se queden con los brazos cruzados, sin solución alguna, puesto que ya inició un proceso judicial y tiene que acabarlo como tal, porque obviamente el acceso a la justicia es gratuito, pese a que la mediación cuesta. Pienso que el tiempo realmente es oro, entonces en este caso va a ser mejor resolver por mediación. Igualmente los temas de mediación comunitaria tienen que ser resueltos por las personas a quienes les compete, y esos son los puntos que dejo claro. Igualmente, algo que decía sobre la encuesta que tuvo Byron sobre mediación y juicio. Obviamente, para nosotros los abogados, la mediación nunca la pensamos primero, sin embargo, ese chip ya se tiene que ir cambiando, se tiene que buscar soluciones expeditas, rápidas, en atención a los clientes, y las mejores formas que se puede dar es mediante los medios alternativos de solución de conflictos. Muchas gracias, doctor. Excelente aporte final. Bueno, doctor, el derecho es Justicia, civil o laboral, civil, mediación o juicio. mediación, El estudiante de derecho tiene que ser recto y estudiar, memorizar o razonar. razonar. ¿El café es necesario para estudiar? Sí, ¿Maestría en América o en Europa? en América, por nuestro sistema de derecho que tenemos. Y por último, ¿qué prefiere que le regalen? ¿Una nueva constitución o una novela de Borges? Una nueva constitución. Eso quisiera en Perfecto. realidad. Por último, una recomendación para todos los estudiantes, para la academia en general y todos los espectadores que nos están viendo. Listo, Byron. Pues bueno, a todos aquellos estudiantes quienes hoy en día nos están viendo por este medio, quisiera motivarles a que investiguen, lean, aprendan y más sobre los medios alternativos de solución de conflictos, temas que en el futuro vamos a necesitar muchos mediadores, muchos jueces de paz, muchos negociadores y muchas personas que manejen el tema de arbitraje. El tema de arbitraje es un tema súper chévere que puede irse analizando desde temas álgidos hacia los temas más generales que existen. De igual forma, realmente las universidades tendrían que meter mucho más énfasis dentro de sus mallas curriculares el tema de los medios alternativos de solución de conflictos. Conozco que acá las universidades de Cuenca sí lo hacen,
Sin embargo, son temas que a veces lo pasan desprevenidos, temas que sirven para complementar las mallas curriculares. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dicen, ve, es un abogado litigante. Entonces, el hecho de ya mencionarnos abogados litigantes como tal hace alusión que nosotros siempre tengamos que resolver mediante el proceso judicial, cuando en realidad tenemos muchos medios más para poder hacerlo. Eso no significa que van a ganar menos. Ojo, eso no es la cosa. Cuando uno es un buen mediador y un buen negociador, puede llegar a tener un muy buen sueldo y una muy buena retribución. Y más que nada, una buena imagen. Pues le agradecemos por dejarnos este aporte tan fructífero y sobre todo por tocar este tema de la mediación que ya lo hemos destacado en esta entrevista, no está tan profundizado y de hecho en las universidades tampoco lo profundizan como debería ser. Esperemos que muchos estudiantes se enfoquen en este tema. Muchísimas gracias, Byron, por la invitación. Igualmente, motivo a todas las personas a que sigan estudiando esta bella carrera, nunca se desmotivan, siguen adelante, si se quedaron en suples no pasa nada, es solo un proceso, como todo un proceso que siempre puede llegar a ser subsanado y arreglado. Igualmente motivo a la gente a que se involucre en este tipo de actividades en el cual se profundiza muchos temas más y si algo tal vez no les quedó claro, pueden seguirme igualmente en redes sociales o a mi estudio jurídico Cuenca Legal. Muchas gracias a todos por presenciar esta entrevista. Esperamos que les haya sido muy útil. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y recuerden que de estudiante a jurista, un paso, tú decides. Nos vemos en el próximo video.